En el contexto financiero o comercial, hay un concepto llamado personas incobrables. Estas son aquellas personas que la empresa sabe que ya no van a pagar sus deudas y simplemente se reportan como pérdidas para la empresa. Pero en la vida también existen deudores incobrables. Y de eso vamos a hablar en el episodio del día de hoy. Así que quédate para discutirlo. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¿Cómo están, querida gente, querido público de Qué Buena Pregunta? Ya vamos para la segunda mitad de nuestro podcast, episodio del 100 en adelante. Y el día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de este concepto de deudores incobrables. Como les mencionaba en la intro, esto viene siendo aquellas personas que ya sabe una empresa que simplemente no le van a cobrar. Coppel son expertos en todo lo que es el tema de deudores incobrables. Ya sabemos que muchos debemos ahí mucho dinero y estamos ya en buró de crédito desde hoy hasta la eternidad. Pero en la vida, las personas, los deudores incobrables, puede referirse a muchos aspectos. Entre ellos, aquellas personas que en algún momento nos hicieron daño, en algún momento nos hicieron comentarios negativos, ya sea por nuestra apariencia física, ya sea por cualquier otro aspecto, que no hablábamos bien, que estábamos, no sé, medio tontos en su momento o demás. Y sobre estas personas quiero que discutamos el día de hoy. Pero para esto me gustaría pues preguntarles, chicos, para ustedes, ¿qué es un deudor incobrable en la vida? Híjole, me agarras en curva, Alan, ¿qué se te ocurre? Un deudor incobrable en la vida. Pues supongo yo que es una persona a la que no puedes dejarle ni siquiera confianza, ¿no? Es una persona que pierde toda facultad o toda capacidad de que pueda generarte confianza o de que pueda ganarse que tú tengas algún interés por hablar con esa persona o por tener alguna interacción. Es algo así, creo que sería un deudor incobrable en la vida, si no hablamos de dinero. A mí se me viene a la mente algún familiar que le prestas dinero y sabes que no va a volver en tu vida, ¿verdad? Pero no sé a qué nos estemos refiriendo del todo. Bueno, en la vida tenemos estas personas, estos deudores incobrables, que son personas que básicamente son tóxicas para mi bienestar emocional o para mi desarrollo personal y que no me van a servir de nada. Muchas veces nos aferramos a todo este tipo de personas, a este tipo de deudores por cualquier aspecto y nos aferramos a querer seguir la relación con ellos. Puede ser, por ejemplo, una pareja, puede ser alguna amistad que me está haciendo daño constantemente. Ya habíamos tocado antes el tema de esas personas que de repente pues no te ayudan mucho, sino que al contrario te están perjudicando y que tú pues vas y las abrazas aunque te estén espinando en la vida. Pero hoy pues quiero ver un poco cómo a veces estos deudores incobrables no me permiten lograr metas, no me permiten lograr sueños, o son personas que me van haciendo muchísimo daño en la vida por cualquier aspecto. Por ejemplo, cuando yo estaba en primaria, ya lo había comentado en algún momento, cuando yo estaba en primaria, tenía amigos que yo quería aferrarme a ellos porque eran del grupo popular, de las personas que eran como que el grupito sobresaliente. Ya la mayoría de ellos ya fallecieron. Pero en su momento me quería aferrar a este tipo de amistades. Y a mí me hacían cierto bullying por mi cabello, porque pues lo tenía bastante grande y empezaron a decirme chino. Y por lo mismo... No tengo nada oriental, Sí, o sea, a mí no me gustaba eso. No. Y lo relacionaba que en algún momento, en aquel tiempo, me decían Chuy, era el Chuy y demás. Entonces yo relacioné las palabras Chuy y chino. Y yo dije, jamás en la vida quiero que me vuelvan a hablar de esta manera. Cuando yo entré a la secundaria, por parte de ese trauma, pues yo digo, tengo dos nombres. Me voy a empezar a llamar Manuel para todos los conocidos. Y las personas que venían de la primaria conmigo, pues empezaron a decirme, oye, Shui. No,
No te voy a hacer caso. ¿Quién soy eres? Manny. Ay, ¿Quién no te eres? conozco. No te conozco, soy Manny. Y desde No sé de quién entonces, hablas. desde entonces hasta la actualidad, soy Manny y no me gusta mi primer nombre por eso, porque fue parte de estos deudores incobrables que de tanto que me decían algo que ellos no sabían que a mí me afectaba o que me causaba malestar y yo por no expresarlo, pues lo asocié con una actitud negativa, lo asocié con algo negativo en mi vida y dije, ya no, en la vida quiero volver a llamarme de esa manera. Tenemos otros aspectos, por ejemplo, ahorita precisamente que estuvimos en el gimnasio, hoy nos tocó día de pierna y dentro de la pierna pues le meto muchos ejercicios para glúteo. ¿Por qué? Porque en algún momento una novia me dijo, oye, pues están medio aguaditas, entonces yo dije, ok, tengo que meterle demasiado al gimnasio en glúteo para quitarme esas cosas. Son comentarios a veces que la gente no se da cuenta o a veces lo hace con la intención de dañar. Entonces, sobre estos dos aspectos es de lo que quiero que hablemos hoy en la vida. De primero, personas que no se dan cuenta que están volviéndose deudores incobrables, que no se dan cuenta que nos están dañando, que nos están evitando el éxito o que nos están volviendo más inseguros. Sobre este aspecto, ¿qué podemos decir, chicos? Volviendo cuando yo era niño, así como tú andas diciendo, me acuerdo que había muchas personas que me decían mojón, ojón, ojos de moco y cosas así, porque tengo ojos grandes y porque tengo ojos verdes, pero amielados, así medio raro, una combinación extraña. Pero siento que muchas veces lo hacen por envidia, o sea, gracias a Dios yo tenía una madre, bueno, tengo una madre que es muy, muy buena onda, muy cariñosa, que le tengo todo mi respeto y mi cariño. Un besote hasta donde nos esté escuchando, mamá. Y me enseñó mucho autoestima, entonces era así como que se te resbale, me decía. Porque esos comentarios pues realmente venían desde la envidia. Pues sí, hay muchas cosas que te dicen así, chaparro, esto y lo otro. Ese sí me marcó, para que veas. Siempre me preguntan de acá, si pudieras cambiar algo de tu cuerpo, ¿qué sería? Quisiera ser más alto. Me hubiera ayudado para estar en el equipo de voleibol en la primaria o de básquetbol o de... Pues eso es uno de los detallitos que me marcaron, así como tú dices, la estatura, por ser de los, creo que era el tercero o el segundo de, ya es que en la primaria te acomodaban del más chico al más alto, Sí. en la fila era, no sé si el segundo o el tercero, por ahí andaba. Bueno, si siguiendo la analogía de lo que nos decía Manny, pues estos deudores prácticamente es como que te van robando todo, ¿no? O sea, así como el dinero que le deben a cualquier empresa, en este caso tú eres la empresa y te van quitando esa parte de autoestima o esa parte de seguridad que tú puedes tener, y es lo que los convierte en deudores emocionales. ¿Entiendo así como que la analogía bien? Básicamente. Ok, entonces, así por ejemplo como lo que nos mencionaba Manny, lo que hacen muchas empresas es que modifican sus requisitos, ¿no? Para tener a quienes aceptan para darles crédito. Entonces, así mismo en nuestras vidas, nosotros, conforme a la experiencia que vayamos adquiriendo, pues vamos cambiando los requisitos que tenemos para las personas que les damos cabida dentro de nuestra vida. Por ejemplo, ahorita mencionaban de algún familiar que posiblemente, inconscientemente, puede que te estuviera menospreciando en algún momento o que te hiciera bromas respecto a alguna característica física o hiciera burla de alguno de tus ademanes o de tus, no sé, tus prácticas comunes. Entonces, siendo un familiar que a lo mejor no tuvo la mala intención, pero sabiendo que es una particularidad de esa persona que pues a ti no te sirve, ¿no? O sea, así como por ejemplo están los deudores que como tal evaden el pagarlo porque solamente quieren obtener beneficio, ¿no? Como que estar agarrando todos los productos de las tiendas y todo ese show. Y tenemos también los deudores que pues realmente se quedan sin la capacidad de pagar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen no sé, pierden el trabajo o no tienen la entrada de dinero suficiente para poder deshacerse de esta deuda. Que a lo mejor no es completamente su culpa, pero inconscientemente empiezan a afectarte en la vida. ¿Sí me explico en estas dos diferencias? Sí, está quien lo hace por mañoso. Exacto. Y está quien realmente no te puede pagar. Sí, como dicen, el que te debe por premeditación, alevosía y ventaja, y el que te debe por ignorancia.
O sea, o por ignorancia o por incapacidad, porque Datiro está muy güey y no sabe cómo tratar a la gente. Sí, trato de pensar, pero fíjate, ahorita no me anda funcionando la memoria tan bien así como para poner un ejemplo. Pero ya me cayó. Ya me cayó. Venga. El avión. El avión, ahí va. Ya lo agarré. En la primaria, por ejemplo, yo estaba muy chiquito. Y yo creo que el estirón me lo di ya prácticamente en el bachilleres, en la Salud preparatoria. por eso, amigo, otro del club. Salud. El club de los café. pequeñinos, el club de los pequeñines, güey. O ¿cómo dicen los pequeños grandes reyes de Hollywood? No, dicen la altura se mide del piso. Del cielo a la Del cabeza cielo a se la mide la cabeza. grandeza, güey, dice. Sí, pues justamente ese tipo de expresiones, al ser pues pequeño o muy nerdo, así como que del niño bueno y la fregada, ¿no? La gente que te empezaba a hacer o el feo o que te hacía bullying, que con el tiempo pues tú ya sabes que empiezas a generar esas herramientas para poder defenderte o para poder sobrevivir ante este tipo de, digamos, riesgos emocionales que podemos sufrir, ¿no? Y así, siguiendo la analogía una vez más, como las normas que nos van pidiendo, los requisitos que nos van pidiendo las empresas, uno mismo empieza a ser más exigente en el tipo de gente que dejas que entre a tu vida y en los que dejen que con sus ideas, con sus actitudes o con su manera de relacionarse entren a tu corazón. Oye, Alan, pensé que ibas a decir, en analogía a lo de Manny, no, a mí me decían lo contrario. Tú estás muy nalgón, amigo. Tú bájale, me estás opacando a mí, decía mi novia. De hecho, sí está gracioso porque, pues bueno, Manny y yo somos gym bros, ¿no? Vamos a hacer allá a entrenar juntos al gimnasio. Y un día platicando decíamos así de que, ok, a mí lo que más me gusta es entrenar pompa, a mí no me gusta, la neta. Por experiencias también, que igual ahí me quedaron debiendo de tanto que me dijeron que ya me volví así medio, camado, Mis ojos están acá. Mis ojos están acá. Hay mucho más que unas pompas en mi ser. Pero bueno, perdóname que divagamos ahí un poco, Manny. Pero Adelante. Fíjense que ahorita precisamente que decían cosas de la infancia, me acordé de otro trauma, así, trauma desbloqueado. Precisamente también dentro de mis traumas yo creo que había edad que me decían, ay, tienes una nariz muy grande, y ahorita lo veo como YOLO, o sea, realmente agradezco porque de repente las alergias, híjole, están canijas y de perdida puedo respirar un poco bien en ese sentido. Me decían de mi cara, de los dientes, por ejemplo, ya traigo brackets, precisamente corrigiendo eso. Y de todo el aspecto físico, pues por eso le metemos mucho en el gimnasio para ir trabajando mejor. Ya, ahorita estoy orgulloso de eso. Pero uno de mis traumas más grandes yo creo de la infancia fue cuando, pues yo creo era un niño de 3, 4 años. Sí. Y recuerdo que en ese entonces, pues como típico niño, ¿no? Que te traen en calzones por la calle. Y recuerdo que una de las vecinas... ¿No ibas encuerado? Te traían con ropa. ¿Tenías ropa? Me traían así, o sea, en la calle estaba haciendo mucho calor y demás. Y yo recuerdo que una de mis vecinas me dijo así como que algún comentario de, ay, mira, no trae playera, no sé qué. De ahí nunca me gustó utilizar playeras sin mangas. Era como que mi trauma durante la primaria y la secundaria, que no me gustaba usar playeras sin mangas porque yo me sentía como que, no, o sea, ¿cómo voy a traer playeras sin mangas? Me van a volver a decir que, ¿por qué no traigo playera? No sé qué. A veces en los deportes, recuerdo que nos ponían de, no, vamos a jugar fútbol, los de sin playera con los de con playera. Y yo así como que, no, yo, por favor, que ser del equipo con playera. Y una vez sí fue como el profe, no, ahora te toca hacer el equipo sin playera. Y yo, no. Y jugué con la playera casi todo el partido y hasta el final me la quité, pero fue como que traumas en ese sentido. Ahora no me interesa, o sea, realmente ahora me compré ropa de gimnasio que es más piel que tela, ¿no? Pero son como que traumas precisamente por estas personas incobrables o así. Entonces, bueno, la pregunta ahora sí del día de hoy sería ¿cómo tratar con las personas tóxicas en mi vida? Esa sería como que la pregunta, el cómo poder tratar con la toxicidad en mi vida o cómo tratar con las personas tóxicas. En el sentido de, precisamente, de lo que estamos hablando, de personas incobrables, de personas, en este sentido,
de que nos van dañando nuestras relaciones y demás. Les decía, parte del inicio del programa son dos, o sea, primero, cómo nos afectan a veces los comentarios negativos de las personas que no se dan cuenta, pero ahora de las personas que sí se dan cuenta y te tiran carrilla porque te odian, porque no les caes bien, porque mil y un cosas que se hacen en la mente. ¿Cómo podemos tratar con esas personas? O sea, ¿cómo nos afectaron primero en el pasado estos comentarios de personas que sí te odiaban directamente y te decían, oye, no quiero saber nada de ti, y te voy a tirar carrilla nada más porque me caes gordo, porque me bajaste a la novia, no sé. ¿Cómo podemos, o algunas experiencias que nos quieran contar acerca de esto? Diría el doctor César Lozano, el lado fácil de la gente difícil para tratar con la gente tóxica. Pero ya sacándolo un poco, bueno, ya metiéndolo más a contexto a lo que he vivido. Yo recuerdo haber crecido con una familia, primos, hermanos, que se manejaba algo de bullying, algo de que se dice que es con cariño y no, ya de grande no sabes si era cariño o no. Y me tocó vivir cosas así, pues medio fuertes, ¿no? Donde de repente habían golpes, de repente habían palabras y este tipo de entre hermanos. Yo me la pasaba mucho de golpes con mi hermano hasta, yo creo más o menos como la secundaria por ahí. Y como que muchas veces chocábamos y nos decíamos de todo y como que muchas veces me tocaba a mí estar de una manera muy reactiva y explosiva o a él tenerlo de una manera muy reactiva y explosiva. Y se me hacía muy fuerte y muy difícil. Pero gracias a vivir esto en mi familia, gracias a Dios ya las cosas no son así, gracias a Dios ya crecimos, agarramos la onda, maduramos, nos metimos en desarrollo personal y estas cosas. Pero cuando en el mundo laboral me tocó tratar con gente así, pues sentía así como, es igual que como era con mi hermano cuando era pequeño. Pues nomás lo haces así como lo ves así como con, no sé, como si fuera el niño de aquel entonces. A mí es lo que me ayuda, como ese tipo de personas, yo los veo como si fueran niños grandes que están cargando con un trauma, que están cargando con algo y no saben por qué están haciendo lo que hacen. De hecho, si nos ponemos a analizar, normalmente cuando le caes mal a alguien que te hace bullying o... Para empezar, para que te haga bullying, tienes que llamar su atención de una manera. Si no llamas su atención, haz de cuenta que no existes para él, no le importas. Es como con los haters. Es marketing. Sí, es marketing, es como con los haters. Si tú no llamas la atención de nadie, pues nadie te va a criticar. Pero también nadie te va a decir nada bueno. Entonces, cuando hay una persona tóxica, normalmente es un punto a tu favor. Quiere decir, estoy resaltando de alguna manera. Estoy siendo yo mismo, estoy haciendo algo. Y ya cuando analizas estas personas cuando te atacan, la mayoría de las veces es porque les estás recordando de alguna manera algo que a ellos les gustaría tener o vivir y ellos no lo están pudiendo tener. Y por eso te están haciendo bullying. Pasa muchas veces. Por ejemplo, cuando eras niño, te tocaba ser a lo mejor el del bullying porque tus papás se despedían de beso de ti. Era muy común, ¿no? De que era así como, papá, no, ya estoy en la puerta de la escuela, no me saludes. Y cuando te veían era de que, el mimado, quién sabe qué. Pero muy en el fondo yo creo que muchos de esos niños era así no manches, yo no tengo a mi mamá, yo no tengo a mi papá, o yo me la paso solo. Pero en el mundo escolar es así como, no, yo soy el chico independiente, el rudo, el fuerte, yo solo me las he librado. Entonces, ya dando resumen de tanto contexto que dije, de tanto comerme el micrófono, lo que me ha ayudado es ver a esas personas con misericordia para tratarlas con bien. O sea, darte cuenta que si realmente te están haciendo algo malo es porque llama su atención, y si llama su atención, normalmente es por algo que a esa persona le gustaría tener o algo que le cala a esa persona. Y muchas veces puede darse el punto en que tú ayudes a esa persona, pero ya eso requiere mucha madurez de ti como persona, porque normalmente cuando alguien nos ataca, pues queremos reaccionar de la misma manera y defendernos, devolver el golpe. Muy interesante, la verdad. Bueno, Tu micro se desconectó. gracias. Gran parte yo creo que Paz nos acaba de dar un contexto muy bueno. Creo que lo que puedo agregar yo es de que si tú estás manteniendo tu esencia, te empieza con el tiempo, pues, ya hablando fuera de la infancia, empiezas a saber
que lo que son estas personas tóxicas no deberían de tener un impacto en tu vida. Volviendo a la analogía de la tienda, tú tienes clientes que son de paso, o sea, que vienen, entran, checan y se van. Es como en el día a día nosotros tenemos gente que tenemos que lidiar sí o sí. ¿Por qué? Porque trabajo, escuela, algún club social al que vayamos, es gente con la que tenemos que lidiar. Tienes gente a la que le das crédito, que son aquellos a los que permites acercarse un poco más a ti o que tengan tu confianza, con quienes puedes tener un acercamiento mayor. Y están los clientes que vetas de la tienda, que son aquellas personas que tú decides y literalmente las dejas sin acceso completo a tu vida. Las metes al buró de crédito. Las metes al buró de crédito y adiós. Sí, o sea, viendo eso justamente, tú no sabes realmente cuál sea la motivación o qué es lo que hace que esta persona se comporte de esa manera. Entonces, lo único que tú puedes hacer es como que, ok, escucho. Si veo que hay algo de lo que pueda tomar yo que me sirva a mí a lo mejor para aprender, ok, lo rescato eso. Lo demás, lo descarto. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy. Si yo estoy voy a sonar muy New Age como siempre, ¿no? Pero si estoy buscando ser la mejor versión de mí, soy alguien auténtico, soy alguien que busca o que siempre vive en una manera original, o sea, en algo que soy, que sé quién soy, pues solamente es aceptar las cosas de quien viene. Si la gente tiene importancia para ti o no, tú la seleccionas. Y si, dependiendo de cómo sea como que el rango en el que tú la tienes, ya puedes tomar tan en serio o no la decisión. Y fíjate que mencionas algo muy importante. A veces las críticas duelen más cuando vienen de personas que amamos, de personas que significan algo para nosotros o que significan más que otras personas, y a veces son las críticas más dolorosas en la vida. Sobre ese aspecto, digo, estamos viéndolo desde el lado de, bueno, yo soy la víctima, a mí me pasó, esto es sobre mi experiencia personal, ¿cómo puedo reaccionar? Pero ¿qué ocurre? Y ese es el segundo punto al que voy del día de hoy. ¿Qué ocurre cuando nosotros somos el victimario? O sea, cuando nosotros reaccionamos de cierta manera que daña a los demás, ya sea porque lo hicimos adrede. En mi caso sí me pasó de que de repente le agarrábamos mucha carrilla a alguien, a algún amigo, a alguna persona, por el simple hecho bueno, en mi caso fue, por ejemplo, por el simple hecho de querer adaptarme a la situación, de querer adaptarme al grupo de la gente popular, de los que veían como, oh, no manches, son los más populares de la escuela, es el morrillo que llega tarde a la escuela y se sienta allá afuera y está en secundaria y los echa su cigarrito allá afuera y llegan y, oye, ¿qué no vas a sentar? Espérate, estoy fumando. O sea, me quiero ver cool, acá estoy fumando y ahorita que termine mi cigarro entro, o sea. Y luego ya entraba y era el que le metía el pie a alguien, le jalaba el pelo a la niña, no sé, o sea, como que el bullying promedio, pero precisamente porque estaba muy dañado en su ambiente, en su entorno, porque quería expresarse de esa manera al no saber expresar bien sus sentimientos y demás. Pero ¿qué pasa del otro lado? Del otro lado, cuando nosotros decimos, bueno, en algún punto yo lo hice, ya sea porque quise adaptarme a la situación, porque quise formar parte del grupo de los que según yo eran populares, o por el simple hecho de que hice algún comentario y yo no sabía que a esa persona le dolía. Un ejemplo, en mi secundaria había todos estábamos ya en la adolescencia, ya nos empezaban a salir granitos en la cara y demás. Y había una que tenía la cara pero exageradamente fea, exageradamente mal. Y le empezamos a decir señorita cara de pizza, ¿no? Porque era la canción en ese momento. Y una vez se lo dije así, o sea, tal cual, por querer hacer un comentario, porque todo el mundo le decía así. Yo no sabía que eso le dañaba, entonces como que yo hice el comentario y ella reaccionó de una manera violenta. O sea, yo creo que ya de tanto que tenía y que yo era uno de sus pocos amigos, tal vez, pues agarró y me dio una cachetada. Entonces fue como, caray, ¿qué dije? O sea, ¿qué dije para que reaccionara de esta manera? O sea, todo el mundo le dice así. Y fue un comentario sin querer. ¿Por qué sale el tema el día de hoy? Precisamente porque hace algún tiempo estuve platicando con gente de la secundaria.
Y me dijo, ¿sabes qué? El comentario que tú me hiciste en algún momento de que estaba gordo, me dañó mucho. O Ay, sea, pensé que iba a ser con la niña cara de pizza. no, la niña cara de pizza no he sabido nada de ella. Ya desde que salimos no sé si sigue viva, si ya tiene hijos, si está en un convento, no sé. Pero uno de las amistades que tenía, pues yo sí le decía, ay, pues estás muy gordito, vamos a hacer más ejercicio, vamos a correr gordito y cosas así. Y sí me dijo, lo que tú me dijiste, o sea, sí me dañó hasta cierto punto de que yo gran parte de la vida estuve muy traumado con mi peso. O sea, yo no me podía comer nada, yo empecé a vomitar la comida, empecé a no comer nada de lo que me daban y demás, porque yo me sentía gordo y porque tú eras uno de mis amigos y me dijiste, oye, pues estás gordo. Entonces, que me lo dijeran las 1,000,000 personas no me dañó, pero que tú me lo dijeras, precisamente lo que decía Alan de quién te lo dice, precisamente que tú me lo dijeras también, fue como, ay, Algo estoy haciendo mal. algo estoy haciendo mal para que uno de mis amigos, de mis mejores amigos o demás, me lo diga. Y me dañó mucho, entonces durante mucho tiempo estuve demasiado traumado con mi peso. Pero era un problema de salud, o sea, realmente era un problema de tiroides que no podía controlarlo. Se dio cuenta después, y empezó a controlarlo y demás, pero de todas maneras, a tratar de controlar el peso no podía bajar más de cierta cantidad. Era muy difícil con la medicina, con todo lo que había en su momento. Ahorita ya es una de las personas que, mis respetos, está más mamado que yo. Y he logrado tener un cuerpo así, pero precisamente porque en su momento se traumó tanto porque le dijeran que estaba gordo y tuvo muchos rebotes, depresiones y demás a raíz de un comentario que yo hice nomás así por X, o sea, no me di cuenta. En este caso, cuando nosotros somos el victimario, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Normalmente sí llegamos a ser el victimario en algún punto de nuestras vidas. Llegamos a decirle a algún amigo, pues tú, no quiero dar ejemplos, pero yo tengo amigos también a los que les he dicho gordo, negro, chango, Chorejas, el topo. Siempre, bueno, no siempre, muchas veces nos dejamos llevar por la corriente. Eso es algo casi normal, ojalá y no fuera así. Pero siento que es algo que también hasta cierto punto, cuando maduramos, nos ayuda estar de los dos lados para entender a las dos personas. Porque cuando nomás, digamos que nomás fuiste atacado y atacado y atacado y tú nunca atacaste a nadie, entonces siempre vas a creer que esa persona es un monstruo. Siempre vas a creer, no, el lobo, el superbullying, el destructor, este tipo nació y es fuente de pura maldad y no sé, merece morir o estar en el infierno porque es una abominación de la humanidad. Bueno, ya estoy exagerando, pero cuando a ti también te toca estar del otro lado, así como dice Menin, no lo haces conscientemente, no lo haces por mala onda, pero ya eres alguien y habla alguien contigo y te queda así que, a lo mejor a esta persona que yo odio tanto, quizás pasó por situaciones similares. Y es hacerte consciente de la humanidad que tenemos todos, de que todos cuando estamos en condiciones pues muy malas de alguna manera, pues viene nuestra naturaleza, por así decirlo, nuestro cerebro reptil, o el que dicen que es para sobrevivir, y tenemos ese instinto de querer sobrevivir. ¿Y cómo sobrevivimos? Nos mueve el miedo, nos mueve la violencia y nos mueve la adrenalina. Entonces te ayuda mucho a comprender, estar en el otro lado. Obviamente yo creo que ninguno de nosotros se ha sentido orgulloso de las veces que hemos dañado a alguien. Quiero creer que no. Y ahorita no, yo sí. Quiero creer que no nos sentimos ninguno orgullosos por esos momentos. Son cosas que a veces nos pasaron. Y a veces los vivimos incluso sintiéndonos como que hacíamos la cosa, no sé, como que sintiéndonos más poderosos, ¿no? O algo así por el estilo. Pero después de un tiempo te das cuenta así de que la cagué, la regué, ¿qué hice? De hecho, ya volviendo a la época de secundaria, yo recuerdo que estaba en primero, segundo, me gustaba juntarme pues, con en aquel entonces eran los fresas, los populares. Y se juntaban en mi secundaria, había cerca un Oxxo y ahí se juntaban, y ahí estaban, y siempre ahí estaba todo el cotorreo. No faltaba que de repente decían tiros a la salida y nos vamos todos se va, toda la escuela. No sé si pasa en todas las secundarias, pero
En la secundaria pasaba que toda la secundaria, todos sabían que se iba a pelear alguien menos los profesores de alguna manera, y toda la escuela iba así por un pasillo hasta llegar a ciertas calles y pues te tocaba ver todas las peleas y te tocaba ver toda esa gente que era, bueno, a mí me tocó ver gente que era muy popular, que hasta cierto punto era muy déspota o era muy... que humillaba a ciertas personas, humillaban a los nerds, humillaban a las personas que en aquel entonces veían anime, ahora son los populares, a los que veían anime, que les gustaba dibujar como caricaturas, mangas y esas cosas, y los desafanaban, no podían ser populares. Y en segundo de secundaria me tocó vivir unos procesos de desarrollo personal, de espiritualidad, y me di cuenta de todo esto y me dejó de gustar. Y me desafané o me alejé de este tipo de ambientes y me empecé a juntar con otras personas. Entonces, no, a mí me ha llegado a pasar estar de los dos lados y me ayudó a comprender los dos lados y darme cuenta de qué quiero hacer con mi vida y mi relación. Hola. Cuando te toca ser el victimario. Bueno, hay muchas circunstancias en las que puedes ser el victimario, veo yo. Por ejemplo, ahorita de lo que ya mencionábamos, estás cuando en algún ataque emocional, un arranque emocional, perdón, te gana y buscas herir a la persona tal cual, ¿no? ¡Venganza! Venganza, o no sé, en un momento en el que están en una discusión o algo así por el estilo, y como el típico en las películas, ¿no? Que van y le sueltan así una verdad o algo así que saben que le duele a la otra persona adrede por el calor del momento. Y en el momento en que lo sueltan, si ves la otra persona cómo reacciona, hasta tú mismo te quedas así como que, ay, ya la cagué. ¿Sí? Está el que se deja llevar por la corriente, como ya mencionábamos, que es por seguir a los amigos, que es porque lo guay, que porque es al que todos le hacen bullying. Tenemos también otro que yo creo que sería, por ejemplo, el que decías ahorita de la familia, que porque todos nos llevamos así y así por el estilo, pero no nos damos cuenta de que a todos les guste o no, por estar dentro del grupo no quiere decir que todos sean iguales. Y también tenemos el famoso chingaquedito, como dicen por ahí, ¿no? O sea que a veces en desconocimiento o en amistad o en creyendo que estás así con la onda, dices así como que pequeños así piquetitos, que no es algo muy agresivo, pero a la larga empiezas a decir así como que, bueno, o sea, me estás debiendo un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no, y de repente resulta que lo que me has pagado ha sido puro saldo mínimo, ¿no? Entonces se te va cargando la cuenta a fin de cuentas. Y estos los expreso, por ejemplo, porque me tocó a mí en varias ocasiones que me dijeron, ¿sabes qué? Eres un chingaquedito, güey. O sea, con un popote en la lana aventando papelitos. Sí, no, y fíjate, para mí fue muy sorprendente porque pues yo según estaba así como que en un ambiente con mis amigos, estábamos cotorreando y de todo, y de pronto uno de mis amigos se volteó así completamente y fue y me agarró casi así como que para golpearme, y yo así como que, ¿qué pedo? ¿Qué dije, no? O sea, y según yo fue una broma así normal entre como nos dábamos carrilla, estábamos en el gimnasio en esa ocasión, me acuerdo, en el TEC. Y fue así como que, ok. Una broma normal, le quité los seguros a su barra y se le salieron los discos. Casual, ¿no? Lo que hacemos todos en el gimnasio. Sí, pero fíjate, o sea, de lo que ya venimos diciendo, desde el desconocimiento, hacerlo conscientemente y hacerlo todavía con más hazaña. Y hay otro que yo digo que es el pendejo. Por experiencia. Que te gana la emoción y va así como que tratas de burlarte de la persona y te burlaste de la persona incorrecta. Oye, me acaba de venir una historia de recuerdo. Una vez acabamos de salir de un retiro espiritual y veníamos todos bien zen y andábamos bien meditativos y todo, y era el cumpleaños de uno de nuestros amigos. Da la casualidad que habíamos chavos como de 14, 15 años. Y también habían chavos como de, bueno, ni tan chavos, jóvenes como de 18 hasta 20 años. Uh-huh. Y uno de estos de 18, 19 años había cumplido años. Y uno con la emoción de, calzoncino. Y ya en el momento se le vio la cara de, me mamé. La cagué. Y todos volteamos a verlo así de, sí, ya te entendí ese ejemplo de, como que te gana la emoción momento de pendejo. Y pues no, o sea, dices algo que no al lugar. De hecho, metiéndole un poco más a la historia,
Yo estuve ahí presente, yo estuve ahí en ese momento. Y fue muy gracioso porque en su momento todos nos quedamos ya, hasta nos pusimos yo creo pálidos, todos los que estábamos en ese momento, porque se fue como, la cagaste, porque no solo lo hizo calzón chino, sino que quedó medio calzón en su mano, medio calzón Dentro del chavo. dentro del pantalón, ¿no? O sea, le rompió el calzón. Y enfrente estaba su novia. Y Para acabarla. Y este era uno de los chavos, o sea, yo creo que más explosivos en ese momento, que se controló muchísimo, porque todos dijimos, va a haber putazos, o sea, va a haber golpes correr aquí. sangre. Va a correr sangre. Y no, o sea, lo único que dijo eso es que se puso muy serio, se salió y se fue. Y pues uno de los coordinadores de ese momento del retiro espiritual salió tras de él y, no me hables. Ahorita no. Ahorita no. Deja que me calme. El chavo pues se sentía bien apenado y se salió persiguiéndolo. No, espérate, no me hables. Porque si no, sí te voy a dar unos chingazos. Entonces, no me hables, está bien, pero déjame calmo. Entonces, actuó de manera muy buena, pero sí. Muy maduro. Sí, muy maduro, pero sí, en el momento a veces nos gana la pendejez. Deja tú, el que hizo la broma, nos volteó a ver como que creía que todos le íbamos a seguir la corriente y de repente volteó y se dio cuenta que estaba solo así. Sí. De hecho, les cuento una anécdota personal. Una vez así me pasó en la secundaria, pero yo era el que le estaban haciendo la broma. No me acuerdo qué me dijo en ese momento la maestra, el profe había salido del salón, estábamos solos y no me acuerdo qué broma me hizo y en ese momento ahí estaba la chavita que me gustaba y reaccioné de tal manera que era un chavo gordito, yo creo el doble de mi peso o algo por el estilo, estaba gordito, estaba pesado, estaba... Pues de esas personas que dicen, no te metas con él. Pues no sé cómo lo agarré de aquí de la playera, lo estampé contra el pizarrón y le dije... Chinga tu madre, cállate, güey. No me acuerdo qué le dije. Y todo el mundo se quedó así como que a la percha. O sea, sí se enojó. Me controlé mucho porque sí le pude haber dado ahí sus madrazos. Pero me controlé y desde entonces, créanme, en la vida me volvieron a hacer bullying. Nadie ahí. ¿Qué podemos aprender? O sea, ¿qué aprendizaje nos deja? No, pues que nos diga el niño paleado que aprendió. Que no te creas. No. ¿Qué aprendizaje nos deja de estar del otro lado? O sea, ya vimos cómo nos afecta en nuestra vida, cómo no podemos cultivar como que el crecimiento personal o cómo a veces este tipo de comentarios o este tipo de deudores incobrables no nos permiten como que seguir adelante como quisiéramos o son un pequeño bache que nos vamos topando como los típicos de Chihuahua. Son un y bache. De Juárez ni se diga. Y de Juárez ni se diga. Un bache que nos vamos topando en la vida y a veces nos dificulta el camino. Pero estando del otro lado, ¿qué podemos aprender de ello? O sea, ya mencionaron algunas cosas. Yo, por ejemplo, saco como aprendizaje personal el ver todas esas cosas o errores que tuve en algún pasado y verlas como un crecimiento personal, como oportunidades de mejora, como oportunidades de aceptar mi propia culpa y saber que no siempre actúo de la mejor manera, no soy una persona perfecta, no soy una persona que realmente siempre puede presumir de nunca haber hecho nada malo en su vida y darme cuenta que a veces mis comentarios dañan a las otras personas y no están en el mejor momento y es mejor corregirlo en el momento a evitarle un daño a esa persona. O sea, si ya lo veo serio, si ya veo que le afectó, si ya veo que se va o lo que sea, pues tratar de arreglar las cosas en el momento y disculparme y aceptar mi error. Eso es al menos de las cosas que yo he ido reflexionando sobre actitudes pasadas que algún momento tuve y verlas como una oportunidad de mejora. Por ejemplo, si alguien me hizo daño, ver el trasfondo de por qué. Cuando yo estuve en el seminario, precisamente, parte de las cosas ahí, tenía un amigo, uno de mis mejores amigos, yo creo, de todos, pero en su momento como que hubo una época, unos días en los que yo lo sentí como que me atacaba mucho, no era su intención, simplemente era su forma de ser. Y yo pues antes de, una vez sí estallé, o sea, no me acuerdo qué me dijo, haciendo broma, de una novia que tuve anteriormente y me hizo broma acerca de eso. Y yo exploté, le dije en medio de la comida, enfrente de todos los que estaban ahí, o sea, sí le dije, güey, chinga tu madre, o sea, deja de estarme fregando el alma con esto y ya, o sea, nos dejamos de hablar como una semana y luego pues ya, digo, a fin de cuentas vivíamos ahí, nos veíamos todos los días y demás. Entonces fue como, bueno, está bien, vamos a arreglar las cosas, qué pasó y demás.
la relación pues empezó otra vez medio tibia, etcétera, etcétera, hasta que nos volvimos muy, muy, muy buenos amigos. Muy caliente. No en ese sentido. Muy buenos amigos, muy cercanos. Nos hicimos muy buenos amigos y hasta la fecha es uno de mis mejores amigos. Pero a mí me caló porque fue de las primeras amistades que tuve y que él reaccionara y me empezara a decir ese tipo de cosas, a mí me caló precisamente y por eso reaccioné de esa manera. Pero el aprendizaje que tuve fue ver el trasfondo, ver por qué lo hacía, ver cuáles eran sus formas de hacer las cosas y demás, ya en un punto un poco más de madurez. Yo tenía 27 años, él no recuerdo cuántos tenía. Y ya después arreglamos las cosas y fue como que lo mejor. Entonces, yo saqué de algo negativo, algo muy positivo de tener uno de mis mejores amigos de todos, con los que sé que puedo contar, con los que sé que puedo platicar y demás. De algo negativo precisamente y volví a ese deudor en algo que pues me ayudó para mejora. Es como cuando dices, bueno, los de buró de crédito, ¿no? De que te hablan y soluciona tu deuda Convenio. pagando tanto y ya te vuelves amigo del buró y te empiezan a ofrecer créditos, aunque estás bien quemado, ¿no? Pero son como que cómo rescatar la situación. Entonces, ¿qué podemos como que rescatar de esto? Y luego pues ya vamos viendo los puntos finales del episodio del día de hoy. Ok, bueno, puedo comentar que parte de lo que estamos diciendo requiere mucho de madurez. Entonces es mucho aprender. A raíz del haber sido tanto victimario como víctima, hablando en este caso de las deudas, tienes mucho aprendizaje por ambos lados. Si lo podemos ver en algunas relaciones donde realmente puedes llegar a un convenio, donde como bien nos dice Manny, puedes ambas partes platicar, llegar a un acuerdo de, ¿sabes qué? Esto no me gusta, esto sí me agrada, la neta no me gusta que te lleves así, no me gusta que me digan tales cosas, ¿ok? Y se restablece la relación, ¿no? No igual, porque al contrario, como dice Manny, puede crecer. Ahora, hablando de la comparación que estábamos haciendo, si tú tienes la confianza por parte de una entidad para poder comprar tus cosas a crédito, que en este caso decimos que eso es tener la confianza de una persona para poder acercarte, para poder conocer de las debilidades, de las creencias, de tener el afecto de la persona, y no eres suficientemente responsable para poder pagar esa confianza, pues creo que lo único que te vas ganando es que te dejen de dar crédito en varios lados. Entonces, gran parte es la conciencia que tú puedas tener en las relaciones que tienes con las demás personas, en cuidar lo que dices, en poder prestar atención y tener empatía en lo que la otra persona puede escuchar de ti y poder buscar constantemente como que una retroalimentación. Dentro de una relación yo siempre considero que es muy bueno poder tener esos momentos en lo de que, voy a tomar un ejemplo de una relación de pareja, de que por ejemplo digas, oye, ¿cómo estamos? Como dicen, el dar un check, ¿no? Que dicen, es bueno, es sano. Pues estoy bien, amor, ¿tú qué tienes? Sí, o sea, bueno, no tan literal, pero recuerdo en alguna ocasión que escuché que decían que es bueno cada determinado tiempo, por ejemplo, relaciones de pareja, y yo creo que puede aplicar igual para amistades, para trabajadores y todo, el saber cómo se encuentra la relación. Incluso empresas hacen cada determinado tiempo encuestas para saber cuál es la situación del empleado, para saber cómo se siente con las condiciones de trabajo, con el trato de los jefes, con el trato de los subordinados, como parejas, cada 2-3 meses en una cita que se tome y poder decir cómo te has sentido, qué tal parece cómo nos comunicamos, hay cosas que te gustaría experimentar, nuevas, cosas que debiéramos de cambiar, cosas que no te gusten, y pues de esa manera ir haciendo más fuertes las relaciones, para que en ese modo, tanto la tienda venda más, como la gente tenga la oportunidad de poder adquirir más cosas, que en ese caso sería poder dar más amor y poder recibirlo de regreso. Mi pasecito. Me hiciste acordarme de la empresa donde trabajaba, que empezaron con una metodología que se llamaba la evaluación 360, donde pues tú evaluabas tanto a tus jefes como a tus subordinados, como a tus clientes, como a tus proveedores y viceversa, todos ellos te evaluaban, y entonces
pues era mucha madurez. Fue medio difícil, ¿verdad? Porque normalmente hay gente problemática, hay gente que te cae mal o que le caes mal a alguien por X o Y, a lo mejor ni siquiera le hiciste nada, pero tu humor, a veces cuando eres el positivo le caes mal a alguien, o a veces sí te mereces caerle mal a alguien porque le haces las cosas de mala gana y andas todo malvibroso o le afectas el trabajo a alguien más. Pero me hiciste acordarme de todo esto, como muchas veces no nos damos cuenta de cómo afectamos a los demás o hasta que hay este tipo de cosas de darme cuenta de alguna manera fuerzas. Pero bueno, ya volviendo a lo que les diría es, siento que una de las enseñanzas más importantes que he aprendido acerca de esto es doblega tu orgullo. Porque muchas veces queremos que nuestro orgullo sea lo primero, así, no, es que esa persona es la que debe pedirme perdón porque él fue el que la cagó, él fue el que me hirió, él fue el que quién sabe qué, y yo soy Don Juan Camané y yo merezco que me diga porque me lo merezco porque yo soy mi mejor versión, no sé, cualquier cosa, ¿no? Que anda pasando. Y siento que muchas veces necesitamos doblegar ese orgullo y siento que la persona más valiente es la que habla las cosas primero, la que se hace responsable de sus errores, la que asume. Y otra cosa muy importante que he aprendido es que a mí me importan más mis amigos cercanos, mi familia, los seres a los que amo, que mi orgullo. O sea, yo prefiero tener a mis amigos, a mi familia, a mis seres cercanos, que a la razón. No siempre es lo mejor tener la razón. A veces, pues sí, ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o terminar una relación con uno de tus amigos más cercanos con los cuales llevas 20 años de amistad profunda, pero tuvieron una discusión por algún punto que pasó, por alguna cosa que no estuvieron de acuerdo o por alguna circunstancia? Entonces, doblega tu orgullo y pienso que las personas valen más que tener la razón. Y pues, como decía Alan, es mucha madurez, es tener mucha empatía y saberte poner en los zapatos del otro. Muchas veces queremos que se pongan nuestros zapatos, pero nosotros no queremos ponerlos en los de los demás. Y ahí es cuando se hace la verdadera diferencia. Creo que cuando uno tiene la iniciativa, automáticamente empieza a cambiar las personas a tu alrededor. Como que empiezan a decir, ah, caray, ¿por qué? Y otra cosa muy importante que aprendí es que siempre hay que ser amables. Nunca sabes qué circunstancias está pasando la otra persona. Nunca sabes, pues sí, a veces puede que tengas algún amigo que está en una situación muy, muy grave emocionalmente, que esté pensando en tonterías. Y a veces puede que tú lo remates sin querer porque no fuiste amable. Entonces tú siempre sé amable, pero eso no quiere decir que dejes que las demás personas pasen por encima de ti o te pisoteen. No, sé amable, pero sin dejar que te pisoteen o que pasen por encima. Son cosas diferentes, no vayan a decir de que no, Paz dijo que sean siempre amables y por eso ahí ando siendo el mangoneado siempre soy el... Sí, usted hágale. No, o sea... Saber poner límites. No te vayas de un extremo, sí, poner límites. Y bueno, como comentarios finales, me gustaría que demos un consejo a la gente que nos escucha. Digo, es un tema un poco... No tan serio, no lo quisiera ver como un tema muy serio en el sentido de seriedad de nosotros, no. Sino más bien como un tema de consejos si estás pasando por alguna de estas situaciones, ya sea que tú eres el victimario o que tú eres la víctima que está recibiendo comentarios negativos constantemente, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu ambiente de escuela, en tu ambiente familiar o donde sea que estés pasando. Como comentarios finales, ¿cómo podemos cultivar, una mente positiva ante este tipo de personas, ante este tipo de situaciones? Y pues ya algo que quieran decir para ir cerrando el episodio. Bueno, para aquel que es víctima de ello, pues siempre dicen que el valiente dura hasta que el cobarde quiere. Entonces, si eres víctima de bullying o si hay alguien en tu vida que esté provocando ese tipo de situaciones en las cuales se vuelven tus deudores emocionales, siempre puedes buscar ayuda. Puede ser algún amigo, puede ser alguien mayor, puede ser algún maestro si es en la escuela, por ejemplo.
Si ya pasó, te recomiendo que puedas saber interpretar lo que sientes, ver qué es lo que te provoca y trabajar sobre ello. Si puedes pedir ayuda profesional, yo siempre soy muy partidario de la terapia, aunque sé que no es para todos. Ah, pensé que te referías al karate. También, Y para los que son victimarios, acuérdate que somos un espejo. Siempre que estés haciéndole daño a alguien más, fíjate qué es lo que te estás haciendo de daño a ti. Y como dijo Paz ahorita, checa qué es lo que te está faltando que le estás echando al otro. Mi buen Paz. Hay un consejo que me ha gustado y me ha llegado mucho, que es que, así como dicen, te espejeas en los demás, pero las demás personas, todo el que pasa por tu vida, todo el que llega a tu vida, es un maestro que viene a enseñarte algo. Cuando empiezas a ver la vida de esta manera o ver a las personas como esos maestros, entonces aprendes más fácil, perdonas más fácil, te vuelves más empático y profundizas mucho en tu ser, que puedes de alguna manera mejorar tu humanidad, hacerte una persona más humilde, más amoroso, una persona más empático. Entonces yo te diría esto: ve a todas las personas como maestros. Si llega una persona que está enojada con la vida y viene a hacerte la vida de cuadritos, ¿qué puedo aprender de esta persona? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Por qué esta persona será así? Entonces cuestiónate muchas cosas. Como dice Alan, soy muy fan también de la meditación, de la reflexión, de todo este tipo de cosas. Date un tiempo para ti mismo. Y también estoy a favor de que hasta cierto punto, cuando las cosas son muy graves, te defiendas de cierta manera, pero nunca hasta una manera extrema. Hay cosas muy graves que no me gusta ver en las noticias que llegan a pasar. Hasta hay una canción que está muy, muy, muy pegajosa, pero muy polémica, de los Pumpy, algo así. Pump It Up Kids. Pump Kids. Entonces, no hay que ir a esos extremos. Es solo decirle a las personas: ¿sabes qué? Soy una persona como tú. Soy un ser humano como tú. Darnos cuenta que todos somos valiosos. Eso es algo muy, muy importante. Y bueno, yo terminaría nada más como que invitándote a dos cosas. Primero, mantén la comunicación abierta. La comunicación es la base de todo. La comunicación es la base de todas las relaciones humanas. Entonces, si tienes la oportunidad de hablar con la persona y decirle lo que te está dañando, pues hazlo. Si no se presta, si no es el momento, si la comunicación nunca va a poder llegar de esta manera, prioriza, ese es el segundo punto, prioriza tu bienestar. O sea, apártate de las personas, háblalo con alguien con el que puedas resolver la situación. No sé, haz algo, pero prioriza tu bienestar y que los comentarios se te resbalen. O sea, realmente seamos como teflones de la vida, en donde las cosas y los comentarios negativos no las veamos como algo que me va a traumar o como algo meramente negativo, sino como una oportunidad. Si a mí me dicen: oye, estás gordo, y yo no estoy gordo, o sea, yo no me siento gordo, pues simplemente, ok, gracias. Es más fácil a veces contestar con una manera positiva a las personas y no van a saber cómo reaccionar. O sea, si realmente una persona, a mí me acuerdo que algunas me dijeron de la nariz, de que, oh, tienes una narizota y no mames, todos cabemos en la nariz, y yo empecé a hacer bromas de, sí, ahorita Normal party. ahorita hacemos un Party. noise party y todos nos vamos a mi nariz y ahorita acampamos en mi nariz, y el vato se quedó así como que no esperaba esta reacción. Y ya, o sea, nunca me volvió a hacer bromas de eso porque dijo, pues no lo daño de esa manera, entonces ¿para qué le intento? O, oye, estás muy gordo. Sí, pero mis lonjitas son sexys. Entonces, reacciona de una manera positiva, priorizando siempre tu bienestar. Y creo que es como que lo mejor que podemos hacer para nuestra salud emocional, para nuestro corazón, para nuestra forma de ser. Y pues para llevárnosla bien, de una manera positiva, libre y pues realmente volando en esa libertad que es pues mi propia salud emocional. Gente bonita, ya se la saben, a mí me encuentran en todos lados como Meni05J Manuel García y las redes del negocio Fly in Freedom. Vamos a conectarnos por ahí y a platicar. Si algún día quieres platicar algo acerca de esto, simplemente desahogarte, pues me puedes mandar a mis redes personales algún mensaje y ahí te estaré contestando. A mí me encuentran como David Paz DCP en todas las redes sociales. Y cualquier cosa, ahí estamos.
las redes de la banda Carga Positiva, ahí nos encuentran, y la música en todas las plataformas. Y las redes del negocio es pazcompany.com y todas las redes de Paz Company. A mí, amigos, me encuentran como ai.chavimón, tu amigo Nacho, en todas las redes sociales. Y como siempre, los invito a que nos dejen sus comentarios, preguntas, sugerencias y a que se suscriban. Recuerden, estamos en YouTube, Spotify y 20,000 plataformas más por ahí. Así que ya hay para elegir, para suscribirse en todos lados. Gente bonita, esto fue un episodio más de Qué Buena Pregunta y nos vemos hasta la próxima pregunta. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! Gordito, corre, corre, gordito. Me acordé del servicio militar.